Bueno, ¿cuál es el tan famoso don de lenguas? Bueno, bíblicamente el don de lenguas es una habilidad milagrosa de hablar idiomas no aprendidos para fines de predicación y misiones. Podríamos etiquetarlo bajo la categoría de dones conocidos como señales y prodigios, y entre los que se encuentran el don de fe, don de milagros, don de sanidades, el don de interpretación de lenguas, traducción, y efectivamente el don de lenguas. En el libro de Hechos, Dios nos muestra por medio de su palabra ejemplos de este don. Y en el Evangelio de Juan capítulo 14, Cristo prometió a sus discípulos que se iría, pero les enviaría otro consolador, el Espíritu Santo. Ahora, hay que ver una cosa. Cuando el Espíritu vino sobre los como 120 que estaban en el aposento alto, en el libro de los Hechos, ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaron idiomas extranjeros que nunca habían hablado ni aprendido. Este fenómeno sobrenatural y sorprendente entonces es el don de hablar en lenguas, en idiomas, que en la escritura se escribe como proveniente de glosa, que significa lenguaje o dialecto, y la palabra laleo, que significa emitir un sonido. Estas palabras, bueno, glosa y laleo, las unimos y tenemos a glosolalia, que es lo que describe justo el texto griego, por lo que conocemos como hablar en lenguas. Se dice que había en Jerusalén extranjeros que habían sido, digamos, captados para el judaísmo, que se le llama prosélitos, de todo el mundo, conocido en los alrededores de aquel entonces, los cuales hablaban distintos idiomas. Cuando los judíos seguidores de Jesús comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, por medio de la obra supernatural del Espíritu Santo, estos visitantes se maravillaron, porque oían hablar en su propia gente, en su propio idioma, perdón, a gente que nunca les había hablado y menos no lo habían aprendido. Eran como 17 idiomas, podemos ver aproximadamente en la escritura los que se hablaron. Queda claro que el don de hablar en lenguas es la habilidad supernatural de un creyente por obra del Espíritu Santo como regalo de Dios en momentos determinados por medio de la cual una persona puede hablar con fluidez en idiomas nunca antes aprendidos. Y de esto, bueno, nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, acá viene, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bueno, la primera vez que vemos en la Biblia este obra del Espíritu en creyentes, lo vemos en el día del Pentecostés. En Hechos, vamos a Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. En Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez más. Vemos que como que dice la palabra, el Espíritu reparte como quien quiere. Los apóstoles y demás discípulos entonces salieron y compartieron el Evangelio con las multitudes, hablándoles en su propio idioma. Estos prosélitos, vemos aquí en el verso 11, decían, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Se sorprendieron. ¿Qué es esto? La palabra griega traducida a lenguas significa idiomas, hermanos. Por tanto, repetimos para dejar en claro, el don de lenguas es hablar un idioma que una persona no conoce, realmente eso es un milagro, a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. En
en 1 Corintios, capítulos del 12 al 14, entonces, donde Pablo habla de los dones milagrosos y dice en el 14, verso 6, vamos a leerlo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? De acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha y entiende el mensaje en su propio idioma. Por tanto, implica que es un mensaje no más que en contexto de misiones o predicación, pero es inútil para todos los demás si no se entiende, a menos que sea interpretado, es decir, traducido, no como algunos hermanos creen de que las lenguas son un farfullo sin sentido y que misteriosamente alguien espiritualmente lo va a entender, cuando está el contexto bien claro, que las lenguas son idiomas y la interpretación es una traducción. Una persona con el don de interpretar lenguas entonces, como vemos en el texto que leímos en 1 Corintios 12, en el verso 30, podría entender y traducir espiritualmente sin haber aprendido tampoco el idioma extranjero. Lo que uno que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está hablando, ¿ves? El intérprete de las lenguas comunicará entonces el mensaje del que habla este idioma a todos los demás, de manera que todos puedan entender. Y el don no sirve de nada ni para orar ni para comunicar si no se entiende, ya que en el mismo contexto, en el mismo 1 Corintios, en el capítulo 14, en el verso 13, el apóstol dice, por lo cual el que habla una lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque no te sirve de nada si tú oras en lengua extraña y no la interpretas. La conclusión del apóstol es que en cuanto a las lenguas no interpretadas, no sirven. No sirven. Pero en la iglesia dice él, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras con lengua desconocida. Pablo tenía don de lenguas, él podía hablar otros idiomas, podía hablar egipcio, griego ahí, podía hablar hebreo, pero si la gente de ahí no entendía, ¿de qué sirve? Hermanos, las lenguas son idiomas. El don era que sin haber aprendido, eran hablados idiomas, para un propósito particular. Y eso es lo que hace de esto un don milagroso. Esto realmente es un milagro, ¿te imaginas? Imagínate la escena. Es mucho mejor que cualquier película de ficción imaginártelo. Es una realidad poderosa que solo Dios puede hacer. ¿Te das cuenta de una persona hablando un idioma que no? Hay testimonios acá en el Perú de misioneros en la sierra. Llegaron y cuando los quechos estaban un poco violentos y parecía que se iba a salir la cosa de control, ellos comenzaron a hablar en quechua y pudieron predicar el evangelio y la gente escuchó. Y también de gente nativa de la sierra que hablaba quechua y pudieron hablar en inglés para comunicarse en desesperación. El Señor sabe cuándo da sus dones y sus regalos y en qué contexto lo hace, pero siempre conforme a la Escritura, y la Escritura nos enseña que son idiomas. Así de milagroso y maravilloso es este don que solo es dado por Dios. Vamos a leer un poco de historia. Mira, uno de los primeros predicadores de la iglesia en el siglo IV, Juan Crisóstomo, en su sermón acerca de 1 Corintios capítulo 14, verso del 1 al 12, él le explica y dice, cito a Juan Crisóstomo, y al igual que en el momento de la construcción de la Torre de Babel, la única lengua fue dividida en muchas, de modo que entonces, en la época de los apóstoles, las muchas lenguas que con frecuencia tenían un solo hombre, y la misma persona utilizó para hablar tanto en Persia, el romano, y el italiano y el indio, y muchos otros idiomas, el espíritu sonando dentro de él, y el don se llamó el don de lenguas, ya que podría a la vez hablar diversos idiomas. Ajá. Ahora a veces surge ante esta verdad una pregunta. En el primer siglo, ¿el don de lenguas eran solo auténticos idiomas extranjeros? ¿O también había esas lenguas no entendibles, que algunos hermanos llaman las lenguas de oración privada para edificación propia? Para que quede claro, la palabra lengua no solo significa el órgano que tenemos del gusto, ¿no? Sino que también significa lenguaje. Entonces ya vimos antes la palabra griega correspondiente, glosa, que significa lengua. Y como confirma el hermano Crisóstomo en el siglo IV, el don de lenguas era un don de idiomas. Repetimos, es una habilidad supernatural de hablar con fluidez,
mensajes auténticos en lenguajes humanos sin haberlos aprendido, claro. Ese es el milagro. La historia de la Iglesia nos puede confirmar más sobre qué era el don de lenguas, el auténtico. En escritos de Irideo, Hipólito, Hegemonius, Gregorio Nacianceno, Ambrosiaster, el Crisóstomo que estamos citando, Agustín, León Magno y otros muchos más apoyan esta afirmación. Vamos a poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, Gregorio Nacianceno, acá lo tengo, del año 329 al 390 aproximadamente, decía acerca de este don: ellos hablaron en lenguas extranjeras y no en las de su tierra natal, y el asombro fue grande, un idioma hablado por los que no habían aprendido, y la señal es para los que no creen, y no a los que creen, que puede ser una acusación de los no creyentes, como está escrito: con otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni siquiera van a escucharse, dice el Señor. Esto está en una cita de la oración del Pentecostés. Juan Crisóstomo, otra vez, al comentar sobre los primeros Corintios 14. Y como en el momento de la construcción de la torre, vamos a repetirlo ya, la lengua se dividió en muchas, por lo que luego de las muchas lenguas se encontraron con frecuencia en un hombre, y la misma persona solía hablar tanto en el pérsico, el romano, el indio y muchas otras lenguas. El espíritu que suena dentro de él y el don fue llamado el don de lenguas, porque podía hablar todos a la vez diversas lenguas. Es interesante lo que dice esto en su homilia. Vamos más allá. San Agustín, muy famoso, en el volumen 4 de su libro Agustín, seguimos haciendo lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron sus manos sobre los samaritanos e invocaron el Espíritu sobre ellos mediante la imposición de manos. Se espera que los conversos hablen con nuevas lenguas. De igual manera se registran en los escritos de Agustín testimonios de diversas enfermedades curadas. En el siglo XVI, ya en la era de la Reforma, se confirma este don como la capacidad sobrenatural, hermanos, de hablar idiomas extranjeros reales. Un ejemplo, por ejemplo, aquí es la opinión de Juan Calvino en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Y mira lo que dice Juan Calvino: hay una diferencia entre el conocimiento de lenguas y la interpretación de ellas, para los que estaban dotados de lo primero, es decir, del don de lenguas. Estaban en muchos casos no familiarizados con el lenguaje de la nación con que tenían que hacer frente. Los intérpretes prestan lenguas extranjeras en la lengua nativa. Estas dotaciones no se hicieron en ese momento adquiriendo por el trabajo o estudio, sino que fueron puestos en posición de ellas por una maravillosa revelación del Espíritu. Es su comentario de Calvino de 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Vemos que el testimonio de los reformadores podríamos añadirles muchos otros hombres en la historia de la Iglesia, como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Charles Hodge, imagínate, los puritanos, que también comparten la verdad acerca del don de lenguas como idiomas humanos no aprendidos y hablados milagrosamente. También podríamos añadir el nombre de un hombre que es parte de los fundadores del movimiento pentecostal moderno, Charles Fox Parham, quien tenía por seguro que el don de lenguas era el de hablar en lenguas extranjeras, no aprendidas, que consistía en lenguas humanas reales. Mira que hay unas citas de Parham del 7 de enero de 1901. Charles Parham dice: el Señor nos dará el poder de la palabra para hablar con la gente de las diversas naciones sin tener que estudiar en escuelas. El 27 de enero de ese mismo año, 1901, dice: una parte de nuestro trabajo será el de enseñar a la Iglesia de la inutilidad de gastar años de tiempo de preparación para el trabajo de los misioneros en tierras extranjeras, cuando lo único que tienen que hacer es pedir a Dios por poder. 31 de mayo de ese mismo año, de 1901, dice: no hay duda de que en este momento se habrán conferido en ellos el don de lenguas, si son dignos y buscan con fe, creyendo que así van a ser capaces de hablar con las personas a las que optan por trabajar entre su propia lengua, lo que por supuesto es una ventaja inestimable. Los estudiantes de la Universidad Bethel no necesitan estudiar en la vieja manera de aprender los idiomas. A estos se les han conferido milagrosamente, siendo capaces de conversar con españoles, italianos, bohemios, húngaros, alemanes, franceses en su propio idioma.
No tengo dudas de que varios dialectos de los pueblos de la India e incluso de la lengua de los salvajes del África se recibirán durante nuestra reunión de la misma manera. Espero que este encuentro sea el más grande desde los días de Pentecostés. Bueno, entonces como que el hermano era muy positivo en ese sentido, ¿no? Aunque hay también testimonios de muchos hermanos de ese tiempo que creyeron que habían aprendido las lenguas, pero cuando se fueron al extranjero decían cosas que ni siquiera eran el idioma. Así que Dios soberanamente da los dones, como en este caso los idiomas, en su soberana voluntad en el momento que Él quiera, cuando Él lo requiera. Pero entonces podríamos preguntarnos, bueno, la escritura ha sido contundente en este momento que estamos leyendo al enseñar que el don de lenguas bíblico eran idiomas extranjeros humanos hablados sin haberse aprendido. Y la Iglesia históricamente ha considerado acertada y contundentemente en su mayoría lo mismo. Entonces, ¿estaré en lo correcto? Si creo que las lenguas son un lenguaje de oración para edificación propia. Si la escritura me dice que son idiomas extranjeros humanos hablados sin haberse aprendido, la historia corrobora lo mismo. Entonces, ¿estaré yo en lo correcto? Si creo que las lenguas son un lenguaje de oración. Esto nos debe hacer meditar en que estamos creyendo respecto a qué era el don de lenguas. Pero bueno, sigamos viendo más acerca de este don. El texto de Corintios nos hablaba de diversos géneros de lenguas. Cuando dice en el capítulo 12, dice diversas clases de lenguas. Debido a que Pablo dice que hay diversos géneros de lenguas, muchos hermanos afirman, y gente que quiero mucho, que esto significa que existen dos categorías: idiomas humanos, o sea, los idiomas terrenales, y idiomas no humanos, a los cuales les llaman lenguas angélicas. Pero, ¿realmente el apóstol está hablando de idiomas terrenales por una parte y de lenguas angélicas o celestiales por el otro? ¿Será así? Yo no creo que sea así, la verdad. Primero porque literalmente, Pablo dice a otros géneros de lenguas, en griego es gloson gen hetero, no diversas, ya que esa palabra no está en el idioma original, dice a otros géneros de lenguas, géneros dice. Entonces no podemos poner énfasis para interpretar en la palabra diversas. Argumentar desde acá es argumentar desde el aire. Así que ahí como que tienen un tropiezo. Segundo, cuando Lucas escribe otras lenguas, heterais glosais, en Hechos capítulos 2-4, en ningún momento implica idiomas humanos versus angélicos, ni humanos y angélicos. Más bien, en el capítulo 2 de Hechos dejan claro que las otras lenguas simplemente se refiere a idiomas humanos. Lucas menciona, como vimos antes, aproximadamente 17 idiomas extranjeros, y esto nos permite ver lenguas como idiomas en Hechos 2 como equivalentes a las lenguas reales que tenían algunos hermanos de 1 Corintios 12. Había, eso sí, hay que dejar claro, en Corinto, quienes tenían un error y confundían las lenguas con un lenguaje de oración, a lo que Pablo le pone un alto y orden. 3. Géneros es la palabra griega genos o genes, en 1 Corintios 12:10, que significa clase, en el sentido de familia, razas, pueblos, naciones o descendencias. Y es la palabra griega de la cual se deriva nuestra palabra en español género, y otras como genético, genealogía. Y este es justo y precisamente el punto de Pablo. En el contexto de la escritura, en el punto de vista del autor inspirado, hay varias familias de idiomas en el mundo. Y este don permitió a algunos creyentes, no todos, porque dice que no todos, poder hablar sin aprender alguno. 4. Y quizás lo más importante, hermanos, Pablo usa gene solo 2 capítulos más tarde, en 1 Corintios 14, para referirse claramente a diversos tipos de idiomas humanos y terrenales. En 1 Corintios capítulo 14, versos 10 y 11, dice, 1 Corintios capítulo 14, versos 10 y 11, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hace bien claro, cada idioma tiene palabras, esas palabras tienen reglas semánticas, gramaticales. No se puede decir idioma a algo que no las tiene. Pablo dice tantas clases de idiomas, fonognes, gen, hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
¿Qué estará diciendo? Hermanos, esta frase en el capítulo 14, verso 10, es idéntica a la que utiliza casi gramaticalmente idéntica y sinónimos en léxico a la que utiliza en el capítulo 12, verso 10, cuando dice diversos géneros de lenguas. Todos los comentaristas, incluyendo los continuacionistas como yo, porque yo soy continuacionista, reconocemos que la frase clases de idiomas en el capítulo 14, verso 10 se refiere solo a lo que es humano o terrenal, es decir, a las lenguas, a los idiomas humanos, a los únicos idiomas que existen acá. La frase en el mundo hace la conclusión ineludible. Incluso en el mismo contexto de 1 Corintios capítulo 12 al 14, tenemos por lo menos un ejemplo indiscutible de Pablo usando gen, o sea, clase, para referirse a varias familias de lenguas humanas. En el capítulo 12, 10, como hemos leído, Pablo usa la misma palabra para tipos. Algunos hermanos insisten en que Pablo debe referirse a algo más que solo idiomas humanos, pero al hacer esto, dan la contra el contexto y el sentido natural de la palabra ajenos, y el uso al cual el apóstol inspirado le estaba dando. Una exégesis y lectura sincera y natural del texto en su contexto, de 1 Corintios, capítulo 12, verso 10, y ver el paralelo en el capítulo 14, verso 10, nos daría la claridad. Hay muchas clases de idiomas en el mundo, y el don de lenguas, de idiomas, era la habilidad dada por el Espíritu de hablar con fluidez en una o más lenguas extranjeras, sin haberse aprendido. Como ya vimos, y esta es la gran verdad, si somos sinceros, y no coincide con la interpretación de las lenguas modernas del movimiento carismático contemporáneo, o las lenguas de los sinceros hermanos, de la postura de la oración, para edificación propia, más bien, esta verdad sí coincide, encaja y evidencia solidez con las lenguas del Pentecostés, y no con las de los hermanos, tanto del extremo de las lenguas modernas como de las de los hermanos de las lenguas como nación. Pero yo sé que de todas maneras van a decir, pero es un idioma angélico, entonces, ¿es un lenguaje angélico? Hermanos, aquellos que creen que el don de lenguas como una lengua especial de oración para, entre comillas, edificación propia, entre los que se encuentran distinguidos santos y preciosos hermanos que yo respeto y amo, y de quien tengo mucho que aprender, sacan su conclusión de 1 Corintios 14:4 al 28, donde dice, mira, el 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vemos algo por todo el capítulo 14. Pablo enfatiza la importancia de la traducción de estas lenguas. Si somos, mis hermanos, si somos sinceros con el texto y parafraseamos a Pablo, luego de una exégesis seria y una hermenéutica probada, podríamos ver que el verso 4 el apóstol dice, si hablas sin lenguas, sin sentido y sin interpretación, no estás haciendo nada más que edificarte a ti mismo. Lo estoy parafraseando, claro. Pablo es claro lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Dice, si hablas en lenguas sin sentido y sin interpretación, no estás diciendo nada, no estás haciendo nada, más que edificarte a ti mismo, aparentando ser más espiritual que otros. Si usted habla en lenguas y las interpreta de modo que todos entienden qué estás diciendo, edificas a todos. Es decir, no está aceptando algo como algo bueno esa edificación propia, la está corrigiendo. Le está corrigiendo, hermano. No estás diciendo que está bien lo que están haciendo. En toda la escritura no hay ninguna instrucción que positivamente nos mande o implique la existencia de un lenguaje para edificación propia. Nadie. O alguna sugerencia para orar en lengua. Además, si orar en lenguas es para edificación propia, ¿no sería eso injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas? Y quienes por tanto no están en capacidad de edificarse a sí mismos. Claramente la Biblia dice que no todos tienen el don de lenguas. No podemos inducirlos a todos, como hacen algunas iglesias, a decirles que hablen en lenguas, o algunos que pretenden después del bautismo inmediatamente decirles que hablen en lenguas, como una señal del bautismo del Espíritu inmediato. Eso no está en las Escrituras. Sacan de contexto 2, 3 versículos donde se habla en idiomas, y no en esas lenguas, al estilo que ellos creen, que no tienen nada de lenguas. Bueno, no hay problema, porque como ya vimos, no es así. Pablo les aclara en el mismo contexto que en realidad ni siquiera se edifican a sí mismos. En el verso 14-15 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, no sirve para nada.
Hermano, escuchemos la voz del Espíritu Santo a través del apóstol inspirado en este tema para conformarnos a la palabra. Ahora yo sé que algunos hermanos dirán algo como, pero las lenguas angélicas mencionadas en 1 Corintios 13 evidencia la posibilidad de lenguas celestiales. Hermanos, seamos sinceros. En 1 Corintios, capítulo 13, verso 1, es paralela a lo que dice el apóstol luego en el versículo 2, de conocer todos los misterios y toda la ciencia, y de que si tuviera toda la fe para trasladar las montañas. Hermano, Pablo está usando una figura retórica de exageración que se llama hipérbole. Ambas declaraciones muestran imposibilidades hiperbólicas, debido a que nadie es omnisciente para tener todo el conocimiento del mundo, porque nadie es Dios, o nadie tiene la telequinesis del Fénix de los X-Men para mover las montañas con toda la fe. En el verso 3, Pablo pone más ejemplos hiperbólicos y dice, si diera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para ser quemado, Pablo no se entregó para ser quemado. Si escuchas decirle a un hombre, si yo volara como Superman y echara rayos láser de los ojos, pero no tengo amor, no me sirve de nada, lo entenderías bien, ¿verdad? No dudarías en entender rápidamente la hipérbole y el contexto, te aseguro. ¿Por qué buscarle entonces 3 pies al gato en este texto? Sé sincero contigo mismo. Pablo lo que enseña en esta figura es que cualquier poder, conocimiento o sacrificio, incluso lo que es imposible de hacer, sería inútil por el reino de los cielos y carece de amor. Sin embargo, si por alguna razón, se sigue con el argumento de la consideración de la frase y no quieres hacer caso a lo que dice la palabra o lo que tú consideras solo mi interpretación y no la tuya, podemos considerar 2 factores más. Primero, en todas las apariciones de los ángeles delante de Dios o los hombres, siempre vemos en toda la escritura que hablan en un lenguaje entendible y real, que las personas entienden. Y no sé, hay que ser sinceros. No me imagino que se aparece el ángel Gabriel a María y le dice, María, no, no lo hace. Tampoco me imagino al ángel de Jehová apareciéndosele a los padres de Sansón y diciéndoles lo mismo. Pablo, como judío y conocedor de las tradiciones, también por tanto tenía claro que las lenguas angélicas no son un lenguaje de un discurso que no se entiende. Mira, hay que aclarar eso sí que, mire, algunos hermanos, aún algunos buenos estudiosos, buscan sostener su postura y sacan un testamento hasta de Job apócrifo por ahí que he visto como supuesta influencia para que el apóstol Pablo creyera en lenguas angélicas. Es una cosa que a veces me asusta, pero bueno. Por lo tanto, esta frase, hermanos, conforme a las escrituras, lenguas angélicas no apoya la noción de ese tipo de lenguaje. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando se considera la evidencia gramatical y contextual, simplemente las lenguas angélicas por sí solas no proporcionan a los carismáticos un apoyo bíblico para una forma no humana de lenguas. Y no quiero, hermanos, que digan que soy un cesacionista, porque yo no estoy diciendo que las lenguas han cesado, estoy diciendo lo que muchas de las prácticas de los sinceros hermanos que creen que las lenguas son un lenguaje de oración personal para edificación personal, y otros hermanos que tienen un desorden total en sus iglesias y gritan cosas que no tienen sentido, estoy diciendo que esas lenguas no son las lenguas que están en la Biblia, solo eso estoy diciendo. Pero realmente decir que tanto el lenguaje de oración como las lenguas escandalosas no son lenguas no significa que yo sea cesacionista. ¿Las lenguas han cesado? Porque muchos que seguro me han escuchado pensarán que yo soy cesacionista porque estoy diciendo esto, pero como dije hace unos minutos, aclaro, no lo soy. Yo soy un continuacionista. Entonces, ¿las lenguas han cesado? Como ya hemos dicho, es de conocimiento popular que existen en nuestro tiempo muchas personas que hablan en lenguas y otros que aunque no las hablan encuentran razón bíblica para mantener que el don aún continúa y por lo tanto creen que está todavía activo en la iglesia. Pues yo creo que está activo. Por otra parte, existen aquellos cristianos que creen que el don de lenguas ha cesado y que el legítimo don de lenguas bíblico ya no está vigente, sino que es cosa del pasado, como muchos hermanos que yo respeto y admiro. Son varios los grupos que profesan el cristianismo y que dicen hablar en lenguas, ¿no? O sea, entre los que se encuentran los pentecostales, que son conocidos, los carismáticos, los católicos carismáticos, los pentecostales unitarios, que son una secta, y hasta los mormones. La idea del cese del don de lenguas viene, hermanos, implícito con el tema de los dones milagrosos. El tema es claro, y hay una postura, como hemos hablado, que se llama cesacionismo, que es que creemos que está errada, creemos que está mal, especialmente basando su esquema en unas cuantas opiniones históricas que tienen esa postura, y se respeta,
y en base a algunos postulados del teólogo reconocido llamado B.B. Warfield. Históricamente, aunque las referencias de la glosolalia no son cuantiosas en los padres de la Iglesia, las referencias del don de profecía abundan en muchos escritos, que son tenidos por preciosos por la Iglesia, a través de la Iglesia y por certeros, como la Didache, Ignacio, el pastor de Hermas, que estuvo ahí entrando por ahí antes, pudo haber sido canónico, Bernabé y el martirio de Policarpo, por no hablar de Justino Mártir, Irineo, Orígenes. Todos se refieren a las experiencias con los dones milagrosos operando aún y ya no son del primer siglo. Entonces la historia de la Iglesia es clara al respecto en este tema y de la continuación de los dones milagrosos en la era post-apostólica. Vamos a tener unas citas también para leer un poco qué dice la historia, ya que la Escritura no dice nada acerca de la cesación de los dones y utilizar 1 Corintios 13:8 es un error exegético. Así que vamos a ver qué dice la historia. Irineo, obispo de Lyon, es un teólogo nacido en el Asia Menor y quien fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Tiene un libro llamado Contra herejías, en el cual dice: de igual manera escuchamos de muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos, quienes mediante el Espíritu hablan todo tipo de lenguajes y traen a la luz para el provecho general las cosas escondidas de los hombres y declaran los misterios de Dios. Sorprendente, ¿no? Justino Mártir. Algunos, claro, toman esto de Irineo para decir que lo que hablan son profecías falsas o lenguajes de los que ya conocemos, pero no es así. Es tal como lo explicamos antes. Volvamos. Justino Mártir, más o menos entre 100 y 165. En su apología a Trifón el judío, él dice: si deseas prueba de que el Espíritu de Dios que estaba con tu pueblo lo dejó, ven con nosotros, entra a nuestras asambleas, y allí le verás expulsando demonios, sanando a los enfermos, y le escucharás hablando en idiomas y profetizando. Genial, ¿no? Justino Mártir también cree en la continuidad de los dones. Tertuliano, que es otro teólogo de los primeros siglos, del 155 al posiblemente 225, escribió en Contra Marción, en el libro número 5, dice: dejad que Marción muestre cómo dones de su Dios profetas tales como los que han hablado, no por el sentir humano, sino con el Espíritu de Dios, tales como los que han predicho las cosas que han de venir y han hecho manifiesto los secretos del corazón, dejadle producir un salmo, una visión, una oración o una alabanza, solamente que sea mediante el Espíritu, donde sea que una interpretación de idiomas le haya sobrevenido. De nuestra parte todas estas cosas ocurren sin ninguna dificultad y están de acuerdo también con las reglas, dispensaciones e instrucciones del Creador. Interesante. Y así hay muchos más, como Novaciano, por ejemplo, muerto en el año 257, hablando sobre la obra, del Espíritu Santo en su tiempo, dice: este es el que pone los profetas en la iglesia, instruye a los maestros, dirige las lenguas, da poderes y curaciones, hace maravillas, ofrece la discriminación de los espíritus y se encarga de todos los demás dones y carismas. Por lo tanto, hace a la iglesia del Señor en todas partes y en todos perfeccionado y completado. Wow, esto habla del Espíritu Santo. Creo que nos hace más falta eso acá en este tiempo. Eusebio de Cesarea, 275 al 339. Mira lo que dice: de aquellos que florecieron en estos tiempos, Quadrato se dice que fue distinguido debido a sus dones proféticos. Hubo muchos otros también celebrados en estos tiempos, quienes tuvieron autoridad en la sucesión apostólica. También el Espíritu Santo hizo muchas maravillas mediante ellos. Bueno, hermanos, hay mucho más que decir. Por ejemplo, Teodoro de Mopsuestia, 350 al 428, atestigua que muchos paganos entre nosotros están siendo sanados por los cristianos de cualquier enfermedad, que tienen tan abundantes son los milagros de Dios en medio de nosotros. ¡Wow! Como vemos, ya estamos en el siglo 3, 4, 5 y los dones no han cesado. También podríamos decir que la Escritura no enseña explícita ni implícitamente en ninguna parte entonces que los dones serían temporales tampoco. Al contrario, dice en Marcos 16 que estas señales acompañarán a los que creen. Por eso se cree que los dones continúan siguiendo a todos los creyentes en todos los tiempos y lo seguirán hasta el fin. Existe la idea de los hermanos cesacionistas de que estos dones fueron intencionados para ser perdurables en la iglesia y de no serlo, capítulos enteros tales como 1 Corintios 14 no tendrían valor alguno para los cristianos del presente. Si esa enseñanza es parte de nuestra Biblia, debe tener alguna relevancia para los creyentes.
Y entendemos que con una sana exégesis, que en 1 Corintios capítulo 13, se dice que las lenguas, la profecía y el conocimiento han de estar presentes en la iglesia hasta que venga lo perfecto. Y lo perfecto es la segunda venida de Cristo. Lo veamos cara a cara. Ahora, vayamos a la escritura para ver la cesación o no de los dones milagrosos y por consecuencia del tema de hoy, de las lenguas. 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 13, como ellos citan. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esta pregunta viene con otra. ¿Es el don de lenguas entonces para hoy día? Menciona que cesa el don de lenguas, aunque asocia la cesación con la llegada de lo perfecto. Algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando respecto a la profecía y el conocimiento, y siendo cesadas para las lenguas, como referencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto, hermano. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías capítulo 28 y Joel capítulo 2, 28 al 29, como una evidencia de que hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. Pero 1 Corintios 14 describe las lenguas como una señal para los incrédulos. De acuerdo con este argumento, el don de lenguas era una advertencia para los judíos, según ellos, de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios ya echó y juzgó a Israel, bueno, con la destrucción, digamos, ¿no?, del templo de Jerusalén y de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, entonces en la postura de estos hermanos, el don de lenguas en ese tiempo entonces tendría que dejar de servir para un propósito deseado. Mientras ese punto de vista es posible, para nada demanda la cesación de las lenguas y los dones milagrosos. La escritura no afirma que el don de lenguas haya cesado. Todos son implicancias basadas en una mala exégesis. Habla de que cesará, es decir, a un tiempo futuro de la estadía de la iglesia. Y el problema es que la postura cesacionista le ha dado un momento a la cesación, ha interpretado lo perfecto como el canon completo de las escrituras, que no tiene nada que ver con el contexto de la epístola. Interpretación que no es histórica incluso, y ni siquiera la interpretación de los hombres de Dios en la historia de la iglesia, que los cesacionistas etiquetarían de cesacionistas, y que tal vez en el papel lo fueron, y menos de acuerdo con el contexto del texto y de la línea de pensamiento de la epístola escrita por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, es más caso de una eisegesis, es decir, le han introducido al texto algo que no dice, que de una interpretación correcta. Por eso es importante saber lo que significa la palabra perfecto. Aquí en el idioma original es teleión. En griego es un adjetivo singular neutro. Y hay que saber ser sinceros a la hora de la exégesis y no parametrar la revelación a nuestros sistemas, hermanos. Lo perfecto, entonces, como el texto lo indica y la historia de la iglesia ratifica, es la segunda venida de Cristo. No tiene nada que ver con el canon completo de las escrituras. Los corintios nunca se imaginaron eso. Para ellos, si había un canon, era el del Antiguo Testamento. No se estaban imaginando que esas cartas iban a ser canónicas. No tenían ni idea de eso. Es una referencia, en 1 Corintios habla de Cristo, es una referencia a Jesucristo y de verlo. Jesús vino otra vez a la tierra, como enseña Hechos capítulo 1:11, dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esos dones se acabarán cuando 1 Corintios 13, verso 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero también conoceré como fui conocido. Otro argumento cesacionista es respecto a que los dones son fundacionales. Los cesacionistas apoyan su opinión de que los dones han cesado usando una analogía de Efesios capítulo 2, verso 20, es decir, que los apóstoles y profetas aparecen como el fundamento de la iglesia, y partiendo de este fundamento, la actividad de los dones solo se puede representar a una generación de tiempo, y los dones en su idea entonces pasan a cesar antes de la segunda generación por apostólica, cosa que hemos visto a través de los testimonios de personas hasta el siglo IV o V que no es así. Entonces también vimos esto en el contexto de la misma escritura y con la historia de la iglesia, que no tiene base realmente extraída de la Biblia. Entonces es más
un sistema incluido en la Biblia que extraído de la Biblia. Entonces, bien, vamos a ver varias cositas. Este argumento del cesacionismo falla porque, mira, uno, fundacional muestra un patrón a seguir, no una generación temporal. 2. Mira, el fundamento de Efesios capítulo 2, verso 20, donde habla acerca del fundamento de los apóstoles y profetas, no representa a sí mismo la confesión fundacional y apostólica inspirada, llamada como la gran confesión de Pedro a Cristo. Esta es la confesión, revelación y ejemplo para todos los cristianos de todas las épocas. Ahora, muchos cesacionistas, a pesar de que sabemos el rol vital y especial de los primeros apóstoles, el cual es irrepetible, se equivocan al ver un apóstol del Nuevo Testamento como un papa del siglo XVI, y no como una función de la continuación del ministerio dentro de una iglesia. Tienen que ver eso bien. La analogía a veces que presentan es ilógica, confunde la muerte de los primeros apóstoles y profetas con la muerte de sus dones, lo cual en ninguna parte de la Escritura se enseña ni explícita ni implícitamente, y ellos lo saben. En Efesios capítulo, si lo leemos el texto, no solo el 20, sino en todo el contexto, del 19 al 22, dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La metáfora se destruye si Cristo, la piedra angular, es, como dice la Escritura, la piedra angular, en el cual toda la iglesia va creciendo junta, siendo santificada, dice, para ser morada de Dios en el Espíritu. Cosa y patrón que se repite en toda la historia de la iglesia, no solo en el primer siglo. El fundamento de las verdades predicadas por los apóstoles y profetas no implican en nada que los dones hayan cesado. Se le está hablando a una iglesia de Galacia en su presente, y en ningún momento una lectura natural en los originales, en los idiomas originales y su contexto histórico gramatical, y en toda la escritura implica que fundacional, para ellos, para los Gálatas, haya sido entendido como lo entienden los hermanos asesionidas. No lo han entendido así los Gálatas. No es el contexto. Esta metáfora secesionista está mal. Limita la libertad de la escritura para la libertad de la manifestación del poder soberano de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia, acomodándola a su visión particular. Hermano cesacionista, que haya desórdenes por muchas sectas o que muchos hermanos tengan una perspectiva errada acerca de los dones, no significa de que tú te vas a asustar y vas a hacer teología de pragmatismo. Que tú no hayas tenido una experiencia con Dios de esta manera es porque no lo has buscado, porque apagas al Espíritu. Y por consecuente un hermano que falsifica los dones tampoco tiene una experiencia con el Espíritu, porque lo ha falsificado. Así que tanto el extremo hipercarismático como el cesacionismo son errores. Y tenemos que mostrar esto y decir la verdad. Te invito por eso a estudiar la Escritura en su contexto y no acomodarla a tu visión particular, ya que ni la Escritura ni la historia de la Iglesia avala el cesacionismo, aunque lo respeto. Como dice el pastor Sugel Michelin, él no es cesacionista, pero él es cesacionista, pero Dios no. Ahora, volviendo a las lenguas, ya habiendo mostrado que las lenguas son idiomas, pero que las lenguas no han cesado, y que el uso de las lenguas es solamente para predicación o misiones, no para edificación, vamos a tocar algunos puntos, algunos errores de algunos, no de todos, los hermanos que creen en las lenguas como lenguaje de oración o como un lenguaje para hacer un griterío. Primero, para terminar, 1. Es un error asumir que el hablar en lenguas es sinónimo con el bautismo del Espíritu Santo. No es enseñanza bíblica decir que todos los que son bautizados por el Espíritu hablan en lenguas, en esas lenguas que no se entienden. Las Escrituras declaran enfáticamente que todas las personas salvas ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice, por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Así que el bautismo por el Espíritu, donde el Espíritu Santo es el ejecutor del bautismo y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, lo tienen todos los creyentes. No necesitas una segunda llenura, una segunda experiencia de bautismo por el Espíritu.
todos los creyentes de Corinto recibieron el bautismo del Espíritu. Sin embargo, no todos hablaron en lenguas. La pregunta hecha en el verso 30 en Corintios 12 dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Ves? La respuesta es esperada, no. Aún así, debemos entender que una poderosa experiencia postrera al nuevo nacimiento, que Martin Lloyd Jones y otros teólogos le llaman el bautismo con el Espíritu, ¿no? En donde el agente bautizador es Jesús, que te derrama el Espíritu, que también podríamos llamarle llenura, sí, es bíblica, la podemos ver en Hechos capítulo 4. Es bíblica, es real, pero no tiene nada que ver con hablar lenguas inentendibles, pero ese ya es otro tema. 2. Otro error es asumir que las lenguas es una evidencia de ser llenos. A todo creyente les es mandado a ser lleno, pero como vimos líneas arriba, en ningún lugar de las escrituras se le manda a los creyentes a hablar u orar en lenguas como evidencia de esto, y tampoco no todos hablan en lenguas. Un creyente puede estar bajo la influencia, el control y el poder del Espíritu Santo, puede estar lleno y no hablar en idiomas, ya que no es el contexto, y ya recordemos, lenguas son idiomas. Existen numerosos ejemplos en que los discípulos han sido llenos del Espíritu y no hablaron en lenguas. Hechos 4:31, Hechos 13:9 al 11, y ¿sabes qué? Mira, lo curioso es que no había extranjeros para que se les predique en otros idiomas. El Señor es sabio y no dispensó lenguas en ese momento porque no había a quien predicarle en lenguas, o sea, en otro idioma. Hemos de creer que son miles de hombres y mujeres que fueron poderosamente usados por Dios, quienes fueron entre los mejores misioneros en el mundo levantados por Cristo para la gloria de Dios, y maestros de la Escritura también, que nunca fueron llenos del Espíritu porque jamás hablaron en lenguas. ¿Tú crees? Olvidemos esta enseñanza errada entonces, hermanos. Es un error pensar que las lenguas son una evidencia de ser llenos. Chao también con eso. Otro punto más. Es un error asumir que el hablar en lenguas es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu resulta de hecho de estar lleno del Espíritu. El fruto del Espíritu es mencionado en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 e incluye 9 características, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ninguno de los dones de señales está incluido acá. El cristiano que está lleno del Espíritu manifestará el fruto del Espíritu, sin ni siquiera haber hablado jamás lenguas inentendibles y tampoco los idiomas que sí son bíblicos. De hecho, en Efesios y en Gálatas, en el lugar donde se discuten la llenura y el fruto del Espíritu, no se mencionan nunca las lenguas. Así que es contundente con este tema. Otro error, antes de terminar, es que asumir que el hablar en lenguas es evidencia de una fe propia. A ver, al contrario, hermanos, de las personas que buscan señales y dones de señales, muestran con esto su falta de fe. Dios es soberano y Él puede manifestarse poderosamente como le place en su voluntad soberana. Pero si no estamos enfocados en Cristo, el dador de los dones, y más bien en los dones, o aún peor en una versión falsa de estos, es pecado. Como hemos mostrado en este estudio, las lenguas son un señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. De modo que los cristianos en Corinto mostraban que eran débiles en fe e inmaduros. No son un ejemplo a seguir, sino más bien un ejemplo para corregirnos. La persona que buscaba cualquier señal en lugar de buscar al dador de la señal, ya sea en lenguas inentendibles o hasta incluso pensar en enfocarnos tanto en el don verdadero de lenguas sin ser misionero ni siquiera tener gente extranjera para predicarle, es una imitación mala de los corintios. Nosotros tenemos que corregirnos, hermanos, en esto, si es que tienes esto. Vamos a terminar concluyendo. Creo que existe bastante evidencia bíblica e histórica para sostener que el don de lenguas no ha cesado. Pero también podemos ver a través de este estudio también que muchos de los que hablan en lenguas en este tiempo no hablan diversos géneros de lenguas, no hablan verdaderas lenguas, no hablan verdaderos idiomas milagrosamente dados por Dios. Respecto al verdadero don de lenguas y a otros dones milagrosos, no debemos de poner límites a Dios y decir que nadie ha de hablar en lenguas o que el hablar en lenguas bíblico no es posible. No ocurrió después de la era apostólica ni que no ha de ocurrir en el presente. Dios puede, por cualquier razón soberana de su voluntad, permitir lo que Él quiera, incluyendo el don de idiomas para cumplir algún propósito especial, como ya ha pasado. Por esa razón también creo que las lenguas
de ocurrir serían de carácter extraordinario, por cuanto es un don extraordinario, no es ordinario, y no es parte del vivir diario de la iglesia local, como se pretende en nuestro tiempo. La pregunta entonces debe ser, ¿cuál es el propósito que se quiere alcanzar y no puede ese propósito ser alcanzado por medio del Evangelio y la palabra? Hermanos, el don de lenguas es un regalo de Dios y Él es quien decide cómo lo dispensa conforme a su palabra. Y será un idioma real y comprensible. Tendrá el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Si alguien en una iglesia local lo tuviera, sería en acuerdo con el mandato de que Dios dio a través del apóstol Pablo. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es formidable lo que hace Pablo. Al ver la terquedad religiosa y espiritualoide que tenían algunos hermanos en Corinto, les puso una regla para que eviten los desórdenes. Pero sabemos que a las iglesias de corte occidental no tiene propósito alguno este don, porque aquí no es así. Así que deberíamos evitar buenas o malas intencionadas, porque hay gente muy sincera, pero también hay malintencionadas falsificaciones emotivas. Bueno, hay que obedecer a Dios cuando dice en el mismo capítulo 14 de Corintios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por tanto, es importante obedecer el mandamiento que nos dice, al final en el verso 39, no impidáis el hablar en lenguas. El hablar en lenguas en contextos donde Dios realmente está dando este don a una persona específica como señal para los incrédulos no se debe impedir. Ahora, si aún después de este estudio tú tienes algún argumento más emotivo que bíblico, claro, y mantienes la postura de las lenguas inentendibles como lenguaje especial de oración, se respeta tu postura, y sabemos que te someterás al orden bíblico establecido, porque eres un hermano. Primero enseñando en tu iglesia que estas lenguas no son para todos, y que no todos van a hablar en lenguas, que cuando se habla en lenguas en la congregación o a solas, se debe de seguir las normas establecidas con la palabra de Dios, que solo se hable si existe interpretación, sino que uno mismo ni siquiera ore así porque no puede interpretarlas, que no hablen más de 2 o 3 en una reunión, y que los que hablan en lenguas piden al Señor poder interpretarlas o traducirlas, y que los cristianos tienen el deber y mandamiento bíblico de examinarlo todo y retener lo bueno, evaluar las lenguas de cualquiera que diga que tiene ese don y rechazarlas si no se pueden entender, y si no hay traductor. Estoy seguro, muy seguro, mis hermanos amados, una vez que sigan las reglas bíblicas, serán una iglesia poderosa usada por Dios y sin desórdenes, aunque también estoy seguro que muchos otros, queriendo mantener sus ideas personales y su espiritualidad sobre el tema, lucharán aún contra la palabra y contra la verdad para seguir manteniendo su pretensión, trayendo desorden tal vez a la preciosa iglesia de Cristo, pero Dios es el juez, nosotros no. Ahora, Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. Así que no impidamos el hablar en lenguas. ¿Entiendes? Amo mucho y me falta aprender aún más de muchos hermanos a quienes respeto sinceramente y de corazón y que creen en el hablar en lenguas de una forma ordenada y en quienes he visto muchas veces más madurez, sabiduría y fruto del espíritu y sinceridad académica que en muchos otros casos que hay muchos hermanos que incluso se hacen llamar cesacionistas. Yo soy continuacionista, por eso y porque eso es lo que la escritura me muestra, pero quiero ser sincero con Dios con este tema y con la palabra en todos los temas. Así que, hermanos, en esta iglesia creemos así y quiero recordarles esto que dice el apóstol Pablo en el verso 20 del primero epístola a los Corintios y dice: no seáis niños en la manera de pensar. Recuerda, hermano, no seamos niños. Nos dice el apóstol a todos nosotros, tengamos viva esta advertencia. Amén.